privilegio y un placer estar en Guarromán. Hace unos cuantos años, veníamos comentándolo hoy por la tarde, estando en Orfila para unas conferencias, Pedro me trajo a Guarromán. Dimos un paseo por Guarromán, de modo que no es desconocido para mí. A lo largo del tiempo he oído muchas veces hablar de Guarromán y es muy bueno poner los pies en vuestra hermosa localidad. El tema o los temas que estamos desarrollando estos días tienen que ver con Cristo. Y posiblemente alguien diga, ¿por qué otra vez Cristo? Cuando es un personaje muy desconocido del mundo cristiano. Cuando es un personaje muy cuestionado en el mundo cristiano. Pero la realidad es que Cristo es el Señor de la historia. Y la prueba más evidente es que estamos en el año 2023. ¿Por qué 2023? Porque ha ocurrido un año cero en la historia que tiene que ver con el nacimiento, la aparición, la presencia de Jesucristo en el mundo. Cristo ha cambiado vidas. Pero Cristo es esencialmente Dios manifestado en carne. ¿Lo creemos todos? El Dios de la gloria un día visitó a los hombres en el mundo. Y lo hizo no desde la dimensión admirable de su gloria impactante, sino desde la humildad de un hombre que camina por los caminos polvorientos de Palestina. Que escoge para que estén con él pescadores del mar de Galilea, cobradores de impuestos, despreciados por todas las personas, que consigo lleva muchas veces en los viajes a Jerusalén un grupo mayor de personas que van con él, y qué sorpresa, entre todas esas personas hay un grupo importante de mujeres. Y esas mujeres aportan los recursos que Cristo necesita para el comer de cada día. No son mujeres cualquiera. Alguna está emparentada con un hombre político, administrativo de aquel tiempo. Jesús rompió los esquemas. Y Jesús trajo como consecuencia un cambio radical en la cultura universal, cuestionando al imperio más grande de la tierra entonces, que era el Imperio Romano. Y el Imperio Romano se encuentra con un cambio tan radical que ya el hombre no se impone sobre la mujer, pero la mujer respeta a su marido, los padres aman a sus hijos y los esclavos están en la iglesia, algunos liderando a sus propios dueños. ¿Es una revolución o no? Naturalmente, es un proceso en la historia que nadie nunca se pudo imaginar. Este es Jesús. Hablaré hoy de Cristo como el Señor de la historia. Y cuando mencionamos la palabra historia, estamos hablando de la descripción de acontecimientos que se producen, se desarrollan en un determinado lugar, espacio-temporal del planeta. Lo que ocurre es que la historia se cuenta conforme al que la describe. Y muchas veces no es una historia desinteresada, sino que es una historia interesada por prejuicios y por valores que el escritor quiere imprimir al acto o al hecho histórico. Yo quiero hablaros desde la observación histórica de acontecimientos y de trayectoria de miles de años en relación con nosotros. Y os invito, al que tenga la Biblia, a la lectura de un pasaje escrito más o menos 2800 años antes de hoy. ¿Os parece interesante? Estamos acudiendo a un libro que relata datos históricos, aunque es una profecía enormemente antiguo, y la profecía de Isaías, en el capítulo 13,
versículos 9 al 11, dice de esta manera. Isaías 13:9. He aquí que el día de Jehová viene, terrible, y lleno de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Pues las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los tiranos. Un profeta que escribe un mensaje un tanto extraño. Un mensaje en donde sintéticamente dice: Dios va a irrumpir en la historia de la humanidad. Y lo va a hacer con potencia. Y no va a haber alternativa posible, porque Él lo dice y lo va a hacer. Esto indudablemente está marcando una panorámica histórica. Ahora, cuando hablamos de historia en relación con Dios, tenemos que vincularla necesariamente al gran ejecutor de la historia, que es Cristo. Lo vamos a notar inmediatamente a lo largo de este tiempo que voy a tener ocasión de hablar con vosotros. Primeramente quiero hablar de un propósito. En segundo lugar, quiero hablar de una intervención. Estoy refiriéndome al texto que leímos. En tercer lugar, quiero hablar de la irrupción de Dios en la historia de los hombres. Primeramente, el concepto o la proposición, el propósito de la historia para Dios es muy sencillo. Dios tiene desde el origen del mundo el deseo, la determinación de establecer su reino en la tierra. De manera que cuando Dios crea al hombre, inmediatamente que lo crea, delega en el hombre el derecho de gobierno en la tierra. Y le dice a Adán y a su mujer: enseñorearos de la tierra, gobernadla, sojuzgadla. Solamente hay una condición para que esto funcione, y es que vosotros me respetéis a mí, obedezcáis mis planes. Yo soy Dios, creador del cielo y la tierra, vosotros sois criaturas. Yo soy infinito, vosotros sois limitados. Yo puedo marcar un camino sin equivocarme, vosotros os vais a equivocar. Y el reino de Dios en la Escritura está marcado desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. El gran tema de la Biblia tiene que ver con el reino de Dios. De manera que yo leo en Daniel, otro profeta de la época babilónica. Oye, estoy llamando vuestra atención a datación antigua, No estamos hablando de un acontecimiento de hace 200 años. Estoy hablando de una revelación que Dios da a un hombre que trabajaba en la administración del imperio antiguo babilónico, impresionantemente grande y fuerte en la historia de la tierra, y dice así, Daniel 4, 34 y 35: bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Por una razón. ¿Sabéis por qué? Porque Dios es soberano. ¿Para qué se escribió la Biblia? ¿Sabéis para qué se escribió la Biblia? Para resolver la pregunta definitiva: ¿Dios es soberano o no? Y cada uno de los 66 libros de la Biblia responde a esa pregunta. Tú abres el libro de Génesis: ¿Dios es soberano? Sí, porque cuando no existía nada, creó todo. Nadie le dijo: Él es soberano. Sigues en el siguiente libro de Éxodo: ¿Dios es soberano? Naturalmente que lo es,
porque sacó a un pueblo de esclavos del imperio egipcio y lo condujo a través del desierto hasta la tierra de Canaán, porque Él lo había determinado. Sigues a lo largo de los libros, puedes tomarte esta noche y hacer el ejercicio, y llegarás a Apocalipsis, y Apocalipsis responde a la misma pregunta: ¿quién es el soberano? ¿Y sabes cómo responde Apocalipsis? Nuestro Dios reina. Ahí tienes la soberanía de Dios extendido a lo largo de la historia de la humanidad. Y en soberanía Dios determinó salvar al hombre. Y en soberanía Dios llama a los pecadores. Y en soberanía Dios perdona sus pecados. Y en soberanía Dios cambia las vidas. Y en soberanía Dios conduce un pueblo en el tiempo actual para gloria de su nombre. Y en soberanía los sacará de la tierra y los llevará al cielo. Y en soberanía establecerá cielos nuevos y tierra nueva, porque Dios es soberano. ¿Crees esto? Ahora, cuando vamos a la historia, yo quiero presentar esto para hablaros de Cristo como Señor de la historia. Tenemos que entender este reino mediado. Dios coloca a Adán y Eva en el huerto de Edén, ¿verdad? Todos conocéis esta historia, hasta los niños pequeños pueden entenderla y conocerla. Y de pronto hay un problema fuera de nuestro sentido, de nuestra situación, de nuestro espacio. Es un problema arriba, con seres que nosotros no vemos porque son espíritus. Y hay un personaje en la Biblia que es Satanás. Satanás quiso tener un reino. De manera que Satanás planifica colocar un trono al lado del trono de Dios. Voy a ser muy sencillo y muy claro hoy. Y Satanás dice que Dios se ocupe de sus cosas, pero yo quiero gobernar sobre los ángeles y también sobre ese ser que Dios dice que va a crear, que se llama hombre. Yo quiero ser el rey. ¿Y qué ocurre? Dios destituye a ese ser de todo su ministerio celestial y comienza el pecado. Y él dice: ahora sí que tengo un problema, porque el programa, el proyecto de reinar de alguna manera ya no lo puedo ejecutar. Pero se da cuenta que aquí en el mundo hay un trono y hay un rey. Y ese trono y ese rey está ocupado por un hombre que se llama Adán, que está gobernando porque está obedeciendo ¿a quién? Al Creador. Y dice: este es un sitio donde yo puedo sentarme. Y baja a tentar al hombre y a la mujer. Bueno, realmente la tentación fue de la mujer, ¿verdad? Satanás tentó a la mujer. Por tanto, el problema del pecado es ¿de quién? ¿De la mujer? No. Cuando vas a la epístola de Pablo, Pablo dice algo muy serio. No dice la pobre, pero Eva cayó en el pecado porque fue tentada. Pero dice: pero Adán no fue tentado. Luego el responsable número uno del pecado en la historia de la humanidad se llama Adán, por tanto se llama hombre. Ahora, esto no nos peleemos entre los hombres y las mujeres por este detalle bíblico, pero es una realidad. Satanás viene y tienta al rey delegado por Dios que está gobernando el mundo. ¿Y sabe lo que ocurre? Lo derrota y toma de las manos del hombre el cetro de autoridad. Y cuando Cristo viene al mundo de los hombres y Satanás le tienta, ¿qué es lo que dice Satanás a Jesús? Los reinos del mundo y su gloria son míos, porque a mí me fueron entregados, no dados. Dios dio esos reinos a Adán, pero él, derrotado, entregó el control de ellos a Satanás. Y Satanás ha estado gobernando el mundo desde el principio hasta hoy. Quiero deciros algo: no hay sistema político en la tierra, ni hay reflexión política en la tierra, ni sistema regulado por leyes en la tierra en donde no esté interviniendo Satanás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el mundo entero está en el maligno.
¿Notáis esto? Por tanto, ¿hay un conflicto cósmico o no? Pues naturalmente que sí. Y la Biblia dice que Dios ha establecido que el mundo sea de los hombres, gobernado por el hombre, y dice el escritor de la carta a los Hebreos, porque no sometió a los ángeles el mundo venidero, sino, acerca del cual hablamos, sino que ha establecido un rey, que no son los ángeles, para gobernar el mundo. Vamos por puntos. Tenemos un problema cósmico en el reino, Dios lo va a solucionar con su intervención. La intervención de Dios en el capítulo que leímos tiene que ver con una determinación divina. Os hablé antes de que Dios es soberano, ¿verdad? Por tanto, ¿Dios hace lo que quiere o no? Siempre. ¿Alguien le puede impedir que lo haga? No. Pero entonces decimos, ¿es un tirano? No, pero Dios es un ser que tiene perfecciones absolutas que lo hacen ser lo que Él es. Cada una de las personas divinas están involucradas en esa vida, de manera que Dios es justo y hace justicia, sí, pero es amor. No puede hacer nada que Él actúe que no sea rodeado de amor. Y si Dios no ama, deja de ser Dios. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia lo define así: Dios es amor. Y Él dice, no puede negarse a sí mismo. De manera que frente a situaciones de tiranía en el mundo de los hombres que hacen del tirano un aborrecible, Dios gobierna con plena autoridad, pero con equidad, con justicia, con amor, siempre con vistas a establecer algo que sea bueno para ¿quién? ¿Para Él? Pues no, Él no necesita nada. Algo que sea bueno para la criatura que Él hizo. Y aquí tenemos la gran dimensión de esto. Y para eso el salmista, recoge el programa, el proyecto, la acción definitiva de Dios, no en la tierra, sino en la eternidad. Y en el Salmo 2, versículos 7 y 8, leemos estas palabras: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Problemático, creo que ayer lo mencioné un poco de pasada, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo yo utilizar en el lenguaje natural un pasado y un presente juntos? Aquí hay profesores de colegio que me dirán, si un alumno viene y le dice una frase así, en referencia a lo que dice, oye, tú no estás bien, ¿cómo estás hablando tú? Pero lo que está diciendo es que el Dios del cielo es un Dios que existe en tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué la primera persona es Padre? Bueno, porque tiene un hijo. Así de fácil y sencillo. ¿Sabéis cuánto tiempo tengo yo de padre? Pues yo soy padre, no sé cuántos años tiene mi hija mayor. ¿Qué vergüenza? ¿50? 56. Antes, a los 56 menos un mes, yo no era padre. Pero desde que nació mi hija, yo soy padre. Por tanto, si el padre es un padre eterno, tiene que tener ¿qué? ¿Un hijo qué? Eterno. Y me dice la Biblia que Dios engendró, permitió la personalización de la segunda persona como hijo del Padre eterno. Y Dios determina que ese hijo tenga todo lo que él tiene, ¿o no? Bueno, pues voy a poner un ejemplo porque a veces estoy viendo ojos así un poco asustados de este asunto y quiero llevármelo al plano de la mayor sencillez posible. Imagínate un padre multimillonario. Tiene 2 hijos. Cuando ese padre muere, los 2 hijos tienen la mitad de lo que tiene el padre, ¿verdad? Bueno, si no se pelean, la mitad de lo que tiene el padre. Ahora, y dicen, la gente dice, vaya, menuda riqueza. Pero ¿y si ese multimillonario tiene solo un hijo? Todo lo que él tiene, ¿de quién es? De su hijo. De manera que la Biblia dice que el Padre Eterno tiene solo un hijo.
Y dice que todo lo hizo en Él, por medio de Él y para Él. Luego todo lo que Dios tiene le corresponde a ese Hijo. Ahora yo miro a ese Hijo en la tierra y viene a la tierra con un programa: reconquistar lo que había perdido el hombre. ¿Y lo tenía quién? Satanás. Y para eso tiene que venir a luchar en la dimensión del hombre, a confrontarse en la dimensión del hombre. Para eso, el Verbo eterno de Dios, que tiene todo y es dueño de todo, se hace pobre, siendo rico. Y claro, cuando hablamos de pobreza en la deidad, tenemos que apretar un poco la reflexión. Cuando Cristo está en la tierra, ¿es hijo de Dios o no? Sí. ¿Y tiene todas las cosas? Sí. Entonces, ¿dónde está la pobreza? Cuando hablamos de pobreza en relación con Dios, estamos hablando de imposibilidad para Dios. Pero bueno, ¿no es soberano? ¿No puede hacer todo? Dios puede hacer todo hasta el límite de la imposibilidad divina. La explico rápidamente. Dios se hizo pobre en relación con el Padre. ¿Sabes por qué? Porque dio todo lo que tenía, que es su Hijo. Y su Hijo viene al mundo de los hombres y entrega todo lo que tiene, su vida personal, y se hace pobre siendo rico, para que con esa pobreza que Él manifiesta, ese despojarse a sí mismo y venir al mundo de los hombres, tú y yo como hombre pobre podamos ser hechos ricos. ¿Sabes por qué? Porque todo aquel que cree en Jesucristo como Salvador personal pasa a ser hijo de Dios. ¿Sí o no? Bueno, Juan 1:12. Todo el que recibió, el que cree en su nombre, le ha dado autoridad, poder de ser hecho hijo de Dios. Y ahora viene el problema. Como quiera que todo lo que Dios tiene es de su Hijo, Dios no reparte la herencia. Nos coloca en Cristo para que seamos co-herederos. Y todo lo que Dios tiene en cuanto a su creación viene a ser herencia ¿de quién? De los hombres que creen en Cristo. Ahora, esta profecía de Isaías hace una advertencia seria, los versículos que leímos al principio. Dice, yo voy a intervenir en el problema que ocurre en la tierra. Y Cristo viene, y el propósito de Dios es que el reino en la tierra esté sujeta al rey. ¿Y qué dice el Salmo 2 en el versículo 6? Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. ¿Notas el programa? El soberano dice, ahí hay alguien que reclama reino, pero yo he puesto mi rey. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a alcanzar el objetivo? Por supuesto Dios, porque Dios es soberano y es omnipotente. Y Dios designó ya para ese rey, que es Cristo, el nivel de dominio sobre el reino. Escucha el Salmo 2, el versículo 8, y estoy hablando de escrituras del Antiguo Testamento, para que nadie me diga hoy que el Nuevo Testamento ha modificado el Antiguo y hoy es una historia nueva creada por los hombres. Dice Dios a su Hijo, pídeme y te daré por heredad las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. No tienes más que pedírmelo y yo te lo doy. Y ahí tenemos una panorámica del programa de Dios. Y viene el rey. ¿Cómo es el rey? Bueno, concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la bienaventurada Virgen María. ¿Tú sabes que es la única persona de la Biblia que tiene 3 calificativos que no se han dado a otro? Es una mujer bienaventurada, es una mujer agraciada,
y las generaciones le van a llamar bendita. Bueno, dejémoslo ahí. Pero, ¿tiene algún mérito ella en la cuestión del reino? No. Simplemente Dios ha escogido a esa persona porque su hijo tenía que ser un hombre. Y el Verbo eterno de Dios se encarna en María. Y de ella toma todo cuanto tiene que ver con la humanidad de Jesucristo. Y Pablo lo dice con toda claridad en Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido ¿de qué? De mujer. Y nacido bajo la ley, con un programa que redimiese a todos los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahí está. Jesús viene al mundo, es el Mesías enviado por Dios, y los judíos, siempre con sus tradiciones, piensan que el Mesías viene para reinar. De manera que le observan y dice, oye, Nicodemo, uno de los grandes de Israel, maestro de maestros, conocedor de la Biblia como muy poquitos lo conocían, observa a Jesús y dice, sanó leprosos, dio vista al ciego, echó fuera a demonios. No puede haber nadie que haga estas señales si no está Dios con él. Es el Mesías. Desde el principio, los líderes religiosos de Israel se dieron cuenta de que era el Mesías. Pero el problema de los líderes religiosos de los tiempos de Israel es el mismo de los líderes religiosos de hoy. No quieren perder el control. Y este Jesús se manifiesta de esta manera y la gente dice, es Él. Y los líderes dicen, no, es el Mesías, es un endemoniado que pactó con Satanás y en su nombre echa fuera a los demonios. ¿A dónde llega la cuestión? Ahora bien, el Cristo de la historia viene como un hombre porque Él no venía a establecer el reino entonces, Él venía a conquistarlo, a recuperar, digamos así, el dominio sobre ese reino. Por tanto, viene como un hombre, camina como un hombre y tiene los mismos problemas de un hombre. ¿Te das cuenta que Jesús está cansado al final de un día de trabajo y se duerme apoyado en un cabezal que está en el barco que lo lleva al otro lado del mar? El mar se mueve violentamente y Cristo duerme. ¿Por qué? Porque está cansado. Cuando tú hablas de la humanidad de Cristo de esta manera, hay muchos creyentes evangélicos que dicen, bueno, está exagerando, Cristo es Dios. Naturalmente que sí, es Dios, por supuesto, pero es hombre como tú y como yo. Y está en el mundo de los hombres para sentir lo que el hombre siente y experimentar los problemas del hombre para que sea capaz de compadecerse. Bendito sea Dios. Pensar que el Dios del cielo sufrió mis miserias para que cuando yo tropiezo y caigo, extienda una mano y me levante. El Dios tirano, iracundo, es el Dios de los que no conocen a Cristo. El Dios de la Biblia no quiere castigar, quiere restaurar. ¿No entiendes eso? Esta es la esencia del Evangelio. El Evangelio es un mensaje restaurador. ¿Cristo denunció el pecado o no? Claro que sí. ¿Pero Cristo alcanzó al pecador? Naturalmente que sí. Cristo, en amor absoluto y admirable, es el Rey que nos conviene. ¿Entiendes? Yo veo a uno de los discípulos, se llama Pedro. ¿Conocéis a Pedro? Mira, es uno de los discípulos con los que más simpatizo. Si tuviera que elegir un amigo de los 12, Pedro. Claro, tiene algunas cosillas que me parece que yo soy parecido a él en que hablo demasiado. Y Pedro no calla ni un minuto. Cuando no debe decir nada, él lo dice. Y además se equivoca la mitad de las veces. Y ahí está nuestro amigo Pedro,
el último momento con Jesús. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Pedro, aunque todos te dejen, yo no. Pedro, es que voy a morir contigo si es necesario. Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. No, no, sí. ¿Y Pedro niega al Señor o no? Mirad, amigos míos y hermanos míos, no hay pecado mayor en la historia de la humanidad que el de Pedro. No llamó Señor a Cristo. Dice, yo no conozco a ese hombre. Este es Pedro. Y ahora Pedro se da cuenta de la situación y quiere marcharse de donde está. Pero el preso es muy importante, está en el sector de la casa del sumo sacerdote y hay que llevarlo a un lugar seguro porque hay que juzgarlo por la mañana. Y mientras tanto, para que no se vaya a escapar por la puerta, ¿qué hay que hacer? Cerrar la puerta. La criada le echó llave a la puerta y Pedro llega a la puerta y ¿qué pasa? Está cerrada. De modo que retrocede al mismo sitio de donde salió. Y ahí le dicen, tú eres de ellos. De manera ninguna. Y comienza a jurar. No está como marinero. Yo he oído a alguno decir que como marinero empezó a hablar soezmente. No. Juró en nombre de Dios que no conocía a Cristo. Y ahí al cabo de un rato, Cristo es llevado de donde estaba siendo no juzgado, ignominiosamente maltratado, lo llevan, lo cruzan por el patio al lugar seguro de la casa del sumo sacerdote. Y cuando pasó a la altura de Pedro, ¿qué hizo Jesús? Miró a Pedro con rabia. No, la mirada de Cristo nunca fue una mirada con rabia. Una mirada llena de amor. Y Pedro sintió el impacto del alma. Y la puerta se abre. Y Pedro sale afuera y ¿qué hizo? Lloró amargamente. Y ahora viene la cruz, y viene la resurrección, y viene el mar de Galilea. Y aquí están los discípulos. Yo creo, permitidme que deje volar mi imaginación, creo que el corazón de Pedro iba a 120 pulsaciones por minuto. Y Cristo le mira delante de todos. ¿Y qué le dice a Pedro? ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Seguro? Sí, Señor, te quiero. ¿Seguro? Señor, tú sabes todas las cosas y sabes que te quiero. Y claro, le preguntas ahora a la mitad del cristianismo, ¿y por qué 3 veces le pidió testimonio de amor? ¿Por qué? Porque le había negado 3 veces, ¿verdad? No, que va. El pecado de Pedro estaba cancelado. Lo que le pregunta Cristo a Pedro es Pedro. Nota que después de cada respuesta de Pedro hay una frase de Cristo. Apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos, apacienta mi rebaño. ¿Sabe lo que le está diciendo Cristo a Pedro? Y esto lo tengo que aprender yo hoy. Si no amas, no puedes ministrar en la iglesia de Cristo. Si no tienes amor, no puedes pastorear mi rebaño. Porque las ovejas tienen muchos problemas. Y solo con amor pueden llevar la gracia de Dios. ¿Entiendes esto? Este es el Rey, que viene en abrazo fraternal con la gente. ¿Cuántas veces en mi ministerio de 40 años en el pastorado de la misma iglesia no he actuado con amor? Y he extendido el dedo acusador en lugar del brazo que aprieta y que acaricia a la persona. Me he dado cuenta de esto
Y en nuestra iglesia tenemos un ministerio muy emotivo que llamamos Oveja 100. ¿Sabes lo que es la Oveja 100? Es la que falta de las 99. Entonces, ahí hay la relación de Ovejas 100 comenzó hace muchos años y oramos por ellas. Y los ujieres tienen la relación de las Ovejas 100. Y de pronto ahí viene un domingo a la reunión una Oveja 100. Hace mucho tiempo que no venía. Se fue enfadada. Bueno, tú dices, no hay razón para que se haya ido, pero se fue. Porque la oveja es muy extraña. Se marchó. Y el ujier viene y me decía, tenemos una oveja 100. No me da nombre. Entonces, ¿sabe lo que significaba? Que al final de la reunión yo tenía que ir corriendo literalmente a la puerta de la iglesia y el ujier tenía a la oveja 100 agarrada por los pelos del cuello, quietecita ahí. Entonces, cuando yo llegaba a ella, o él, la oveja 100, decía, ¡hombre! Ya está bien, ¿cuánto tiempo sin verte, eh? De modo que anduviste muy perdida, pero ¿sabes lo que ocurriría si yo digo eso? La oveja 100 se suelta, se marcha y no vuelve más. Simplemente me he acercado muchas veces a estas personas. Un abrazo fuerte, sin decir nada. Y una palabra al oído. Te amo mucho. Estás en casa. Nada más. Sin preguntas. Hay cientos de jóvenes en el mundo porque no han tenido un abrazo que los haga volver a la iglesia. ¿Entiendes esto o no? Este es el rey que viene. Y Dios dice, yo voy a irrumpir. Isaías menciona un término, el día de Jehová. Es decir, el día en que Dios va a actuar. La palabra día en la Biblia no significa siempre 24 horas. Cuando se habla de día de Dios o día de Jehová, se habla de un tiempo largo. De manera que Dios va a irrumpir en un determinado tiempo, e Isaías menciona en el pasaje conmociones cósmicas, los cielos se oscurecerán, en fin, habrá una situación sumamente extraña, porque comienza Dios a actuar en contra o a establecer justicia. No actúa Dios en contra de nadie, establece justicia en aquellos que han seguido al rey de este mundo, Satanás y sus propósitos, sus proyectos. Satanás tiene el propósito de establecer un trono donde se siente y reine. Pero me diráis, pero no lo ha hecho ya cuando conquistó el de Adán, no le es suficiente. Él tiene un proyecto, colocar un hombre en ese trono, él, no Dios, y que sea adorado. Estoy hablando de un personaje que todos habéis oído mencionar, aunque no sepáis muy bien quién es, el anticristo. Y Pablo dice, ¿sabes por qué no lo puede poner en su lugar hoy? Claro, seguramente que cuando yo mencioné esta palabra, comienza la gente a pensar en quién es el anticristo, cómo se llama el anticristo, de dónde viene el anticristo, y ya es fulano de tal, y Adolfo Hitler es el anticristo, y luego no sé quién, y luego el papa, y no sé qué. Bueno, en fin, olvídate de esto, olvídate. Satanás no necesita tener un hombre escogido y preparado, se posesiona de él en el momento en que lo pueda sentar en el trono. Pero voy a la segunda carta a los tesalonicenses, ya estoy hablando de un escrito reciente, digamos así, de la época apostólica, y el apóstol dice, sabéis que Satanás tiene un programa, pero no puede ejecutarlo hasta que lo que lo impide sea quitado de medio. ¿Y quién puede impedir que un personaje con el poder y el conocimiento de Satanás no pueda ejercer lo que quiere ahora? Bueno, solo el Espíritu Santo de Dios. De manera que la Biblia dice que este rey viene al mundo y en la cruz del Calvario lucha, derrota a Satanás y exhibe cósmicamente esa victoria ante todos.
Y dice que derrotó a principados y potestades venciendo sobre ellos en la cruz. Y la cruz es el lugar donde el cetro arrebatado vuelve a las manos del rey. Y Satanás dice, pero yo tengo un programa. Sentar a un hombre en el trono de Dios. El Espíritu dice, no lo vas a hacer. Hasta que llegue el tiempo. Dice, será quitado de medio. Y aquí quiero aclarar. Hay muchos cristianos que piensan que cuando la Iglesia sea trasladada a la presencia de Dios, el Espíritu Santo se va con la Iglesia. ¿Es posible esto? No, bajo ningún concepto. Primero, ¿el Espíritu Santo es Dios infinito o no? ¿Está en todas partes? Bien. Segundo, el mundo, la vida biológica del planeta Tierra está encomendada al Espíritu Santo. Y lees en el Salmo que Dios le quita el hálito, el espíritu, la respiración al animal. Se muere. Envías tu espíritu y renuevas la faz de la tierra. ¿Notas esto? Luego el Espíritu Santo tiene que estar ahí, tiene una misión. Y en tercer lugar, porque durante el tiempo de ausencia de la Iglesia, el Evangelio se va a predicar a todas las naciones. De reinos y de gobiernos que se han manifestado a lo largo del tiempo. ¿Y quién le dijo a los profetas lo que iba a ocurrir? ¿Dios o no? De manera que en tiempos del imperio más grande que había arrasado Israel, el imperio babilónico, Dios viene a Daniel y le dice, mira Daniel, el programa del reino aquí en la tierra que Satanás va a impulsar se establece en los siguientes imperios. Ahora está el imperio babilónico. Y después del imperio babilónico, lo dice la Biblia, no lo digo yo, vendrá el imperio medo-persa. Pero Daniel, yo creo que esa visión lo volvió loco, perdonadme. ¿Por qué? Pero ¿quién va a ser capaz de derribar a los babilonios? ¿Y quiénes son los medo-persas? Si son dos grupos ahí, ¿se cumple o no se cumple? Naturalmente. Y el imperio babilónico acaba. Porque, entre otras cosas, el imperio babilónico y sus dioses querían ser los reyes en la tierra. Y cuando llega un momento en que eso hace temblar la estructura, Dios, que es el Dios de la historia, establece su programa y lo ejecuta. Y le dice a Daniel, vendrá el medo-persa. ¿Vino? Claro que vino. Y después del medo-persa le dice, vendrá también el imperio greco-macedónico. ¿Y dónde está el imperio babilónico? En ningún sitio. ¿Y el medo-persa? Tampoco. Bueno, puedes ir a un museo y ver cosas de esos imperios. ¿Y el greco-macedónico? ¿Fue sustituido por el romano? ¿Sí o no? ¿Y quedó algo del greco-macedónico? Nada. Y ahí está el imperio romano, en donde el emperador se hace llamar Dios. Por eso el conflicto. Si confiesas que Jesucristo es el Señor, el único Señor, dice el emperador, soy yo. Notad esta situación. ¿Interviene Dios? Naturalmente que sí. Y los líderes de ese imperio, en el sentido de gobernantes extremos, terminaron. Pero el imperio no desapareció. Estamos en España, ¿verdad? ¿Tú sabes que es un desmiembre del imperio romano? Y tú sabes que esos reinos de Centro Europa y Sur de Europa formaban parte de un grupo que se llamaba el Imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Sí o no? Bueno, no voy a cansaros con la historia. Bueno, me dirán, eso desapareció ya, nunca más, nunca más. Hace poco tiempo dejaron de tronar los cañones en Europa.
1945 termina ¿qué? La Segunda Guerra Mundial. ¿Y Europa cómo queda? ¿Construida o destruida? Destruida. Y ahí hay unos grupos que dicen, oye, yo tengo carbón y tú tienes acero. Vamos a formar una comunidad del carbón y el acero. Y eso avanza y gusta. Y viene un paso más, vamos a constituir aquí la unidad económica europea. Voy corriendo muy por encima. Y la unidad económica europea dejó de serlo así para convertirse en ¿qué? En la Unión Europea. ¿Tú sabes cuál es la bandera de la Unión Europea? Azul con 12 estrellas. ¿Por qué azul con 12 estrellas? Porque la Biblia habla de que Satanás tiene un proyecto, imitar ¿qué cosa? Las cosas de Dios. 12 estrellas es señal del reino. Y el azul, identidad con el cielo. Pero esta Unión Europea tiene cosas muy extrañas, ¿verdad? Tú eres español y tienes un pasaporte que pone Unión Europea, Reino de España. Y Susana, que la tenéis aquí delante, tiene un pasaporte italiano. Y pone Italia, Unión Europea. Y hay una policía común y un ejército que se maneja común, y todo esto, ¿sabes lo que está diciendo? Dios dice que habrá un hombre en el futuro que sale de aquí y que se va a oponer con todas sus fuerzas al plan de Dios, ¿verdad? Y ahora yo miro al que está en el trono. ¿Quién está en el trono? Dice el apóstol Pablo que Jesucristo recibió el nombre que es sobre todo nombre. Y Jesucristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y claro, Dios está muy preocupado. Las naciones están reuniéndose para luchar contra Dios. Hermanos y amigos míos, no creáis que esto es una suposición, es una realidad. Dios ha desaparecido, está desapareciendo, están procurando hacerlo desaparecer de nuestra sociedad. ¿Es así o no? A los niños en los colegios se les está adoctrinando para que dejen de creer en Dios. Puedes comprar las Biblias que te dé la gana, pero no puedes leerlas en ciertos lugares. No puedes hablar de Dios en ciertas organizaciones. ¿Me estás entendiendo? Dios está siendo cuestionado y Dios está muy preocupado, pero preocupadísimo. Y cuando este hombre del futuro reúna a las naciones para luchar contra Dios, Dios tiembla. Mira lo que dice el Salmo. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Voy a ir terminando, pero quiero hacer una ilustración que aclara un poco esto. Imagínate tú, vosotros aquí en Andalucía lo tenéis como lo tenemos en Galicia. En Galicia posiblemente en verano hay un poquito más de hierba y se ve mejor esto que voy a deciros. Pero tú vas a una pradera en verano y tú ves que ahí en la hierba hay un caminito. Tierra, en medio de la hierba, como si alguien pasara una maquinilla de afeitar y cortó ahí la hierba. ¿Sabes quién hizo ese camino? Las hormigas. Y por el camino van las hormigas. Imagínate que yo voy a pasar por encima de ese camino. Y viene la hormiga jefa. Imagínate que puede hablar conmigo. Y me dice desde allí abajo: usted no puede pasar por aquí. Yo digo: ¿y por qué? Porque lo digo yo. ¿Ah? ¿Y qué vas a hacer para impedirlo? Voy a traer a todas mis hormigas juntas y vamos a pelear con usted. Y yo me pongo a temblar. Me agacho y le hago así, ¡zas!
y la hormiga jefa pasa a la finca de al lado. Y yo le digo, yo paso por aquí porque soy yo y porque puedo. ¿Está claro? ¡Ahí tienes a Dios! Dios va a intervenir en la historia de la humanidad y Cristo va a irrumpir en esa historia resolviendo el problema definitivo. Y un día este Rey de Reyes y el Señor de Señores, dice la Biblia, descenderá del cielo y pondrá sus pies en el monte de los olivos y establecerá su reino aquí, en la tierra. Y después de ese tiempo, ¿creéis que Satanás va a ceder? Satanás atado no puede intervenir, pero será suelto por un tiempo y va a levantar a todas las naciones de nuevo contra Dios. Y Dios dice, señores, se ha terminado. Cielos nuevos, sí, tierra nueva. Y Dios dice, este es el reino. ¡Qué extraordinaria dimensión! Durante todo ese tiempo va a haber asociaciones, alianzas, va a aparecer la religión universal y va a aparecer junto con este anticristo, porque yo sé que algunos estáis pensando que no lo voy a decir, pues lo voy a decir. Junto con ese anticristo hay en el gobierno un segundo personaje, que es el falso profeta. Y que la Biblia dice que va a sellar a la gente de la tierra y le va a poner en la cabeza o en la mano el número... Bueno, no lo pienses, 666. Hay más libros sobre el 666 que páginas válidas en toda la Escritura. Esos libros, lo mejor que... Yo tengo unos cuantos. En mi biblioteca tengo un departamento de libros prohibidos. No puedes acceder ahí. Eso no te lo voy a dar. Pero esos libritos así, cuando tienes una silla que hace así, agarras uno de esos, lo pones debajo de la pata y por lo menos sirve para algo. El 666, ¿y qué escribes? 666. Pero es que los hebreos solo hacen el superlativo absoluto repitiendo 3 veces el nombre o el adjetivo o lo que quieren superlativizar. Vaya palabra. Si me oye la Real Academia me va a sancionar. Pero bueno, el número 6 es el número del hombre. Luego 666, ¿qué significa? Hombre, hombre, hombre. Chicos, no. ¿Estamos en esta sociedad o no, amigos míos? Y no hace falta que te enseñen nada en ningún lado. Yo tengo un compañero de estudios, él siguió otra carrera diferente, le gustaba el ejército y tal, y se fue para allá. Y este hombre ha llegado a ser un hombre de alto nivel dentro del Servicio de Inteligencia Militar de España. Me lo encontré un día en Vigo, en verano. Venía a pasar un tiempo ahí. Digo, hombre, nos dimos un abrazo porque no nos habíamos visto desde que estábamos en la universidad. Y este hombre, le dije, bueno, ¿y tú qué haces? Bueno, pues yo estoy tal. Encima de la mesa de la cafetería, la barra de la cafetería, había un periódico nacional que hablaba de que se había fabricado y estaba disponible tu identidad, tus medicinas, tu no sé qué, supongo que las multas de tráfico también, todo esto. Yo le dije, ¿qué te parece? Y dice, tonterías. ¿Cómo tonterías? Y dice, sí, hombre, sí. Mira, un microchip inyectado debajo de la piel de una persona sería rechazado por muchos. No negarse a ponerlo. El cuerpo lo echa fuera. Tú te clavas con algo y al cabo de un tiempo sale o se infecta y hay que sacarlo. Primero eso. Y segundo me dijo, ¿tú sabes cómo entro yo a mi despacho? No. Pues muy sencillo. En la puerta del despacho tengo un lector de la mano. Pongo mi mano
Cuando se pone verde, hay otro que me lee el iris del ojo. No hay problema, porque no hay nada igual en el mundo entre dos personas. No busques un álbum para borrarte el número que te van. No te van a grabar ningún número. Pero lo que está diciendo la Biblia simbólicamente es que tú tienes que aceptar la Constitución mundial, que es hombre y no Dios. Y si tú te niegas a eso, tendrás un problema. Bueno, nosotros, yo creo que vamos a estar con el Señor, pero es igual. Los que creen en Cristo en ese tiempo tendrán un problema. Y al final, toda esta jerarquía diabólica va a ser echada al lago de fuego, con todos los que no han creído en Cristo. Y sobre el glorioso trono del cielo nuevo y de la tierra nueva, Jesús, el que murió en la cruz, el que derrotó a Satanás, el Señor de la historia, el que traza el camino para su pueblo, el que conduce en triunfo cuando todos hablan de fracaso, el que ama y conserva eternamente en sus manos las señales de la cruz. Es como el cordero inmolado. ¿Te imaginas lo que va a ser cuando tú puedas en perfección absoluta mirar sus manos? Y no vas a pensar lo que hizo, sino por quién lo hizo. Y podrás decir, como Pablo dice en la carta a los Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esta palabra, el cual me amó y se entregó por mí. Y estaremos diciendo al Señor, gracias, gracias por lo que tú eres. Amigos míos, hermanos míos, Jesús es el Señor. Jesús es el controlador de la historia. Podrán rugir, como dice el himno, demonios mil, pero Cristo es el Señor. Que Dios nos permita esta noche salir no con datos en la cabeza, que es un cerebro caliente y un corazón frío, sino con un corazón caliente, porque hemos descubierto la gloria del Señor.